a predicar la palabra del Señor. Y vamos a estar tratando el tema que comenzamos el miércoles pasado. Después de la oración que hacemos, la intercesión que hacemos, siempre traemos una palabra a la iglesia de enseñanza que yo sé que bendice su vida. Tratamos el tema de la fe el miércoles pasado y lo pusimos como título: Fe que vence el temor. Y en esta mañana voy a hablar del tema porque de fe se trata. Porque de fe se trata. La fe es una palabra que está relacionada con el creer. De hecho, el creer y la fe no pueden ir separadas. Para mí es una sola palabra. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de una seguridad firme. Estamos hablando de una esperanza segura. Estamos hablando de un convencimiento total. Yo estoy convencido de que Dios está escuchando cada una de nuestras oraciones. La fe mira a Dios. Por eso es que esta casa se llama Fe Vertical. Porque nuestra fe va hacia arriba, mira a Dios. Mira al autor y al consumador de esa fe. Nuestra fe no es abstracta, no es algo que nosotros nos inventamos. Nuestra fe es real. Es algo que verdaderamente lo podemos palpar a través del tiempo que llevamos en Él. La Biblia dice que sin fe, como decía mi hermano José, es imposible agradar a Dios. La fe mira a Dios, no mira las circunstancias. La fe no confía en las habilidades humanas o las fortalezas personales. Amado, la fe le toma la palabra a Dios y obedece sin duda ni reservas. Eso es la fe. Alguien dijo de una manera muy acertada, dijo de la siguiente manera: la fe no tiene puerta trasera. Escuche esto. Cuando entras por ella, no tienes puertas de escape. ¿Sabes por qué no tienes puertas de escape? Porque después que tú llegas al Señor y empiezas a operar en fe, esa fe nunca te va a dejar escapar, te va a dejar ir. La fe nunca, amado, entra en pánico de que podemos pasar por circunstancias difíciles. Eso es una realidad. Pero la fe, nuestra fe, no puede entrar en pánico. En cambio, esa fe nos lleva a reclamar una promesa, adoptar una postura, aceptar una tarea difícil y no rendirnos cuando somos retados a cosas extraordinarias. Amados, siempre el hombre y la mujer de fe va a ser retado, va a ser retada. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo de las almas sabe que si tú permaneces en la fe, cosas extraordinarias vas a recibir de parte de Dios. Amado, lo ordinario lo ejecutamos nosotros, pero lo extraordinario, para lo extraordinario necesitas la fe. Tomás estaba lleno de dudas, pero Esteban estaba lleno de fe. Voy a decir esto de nuevo. Tomás, que había caminado con Jesús, estaba lleno de duda, pero Esteban estaba lleno de fe. ¿Qué significa esto? Que aún nosotros en el Evangelio podemos también tener nuestras dudas. Pero la Biblia dice que Esteban estaba lleno de fe. Esteban conoció de una manera sobrenatural al dador de la fe. Y de ahí en adelante se constituyó en un hombre de fe. ¿Sabe por qué? Porque conoció al dador de la fe. Esteban fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Era un hombre lleno de gracia
y de poder. No estaba preocupado por su existencia aquí en la tierra. Decidió dar su vida y mantener su fe. El testimonio de Cristo fue lo que lo mantuvo creyendo en Él. Su muerte es considerada un testimonio de fe de la iglesia primitiva. Pero para algunos la fe es un misterio, para otros es una ilusión. Algunos dicen que es una locura, pero para el creyente dice la Biblia que la fe es el poder de Dios, como también es la palabra de Dios. Pero aún para algunos creyentes la fe es algo inalcanzable. Pastor, ¿cómo usted dice eso? ¿Saben por qué? Porque no entienden cómo voy a ejecutar algo que no veo. ¿Cómo voy a creer en algo que no estoy viendo? Por eso que para algunos creyentes es difícil creer que tienen fe. De hecho, cuando comenzamos en el Evangelio, escuche esto, teníamos más fe que la que tenemos ahora, aunque hemos madurado. ¿Saben por qué teníamos más fe? Porque no necesitábamos ver para creer. Yo me acuerdo una idea descabellada, yo creo que la he compartido a lo mejor en alguna ocasión con algunos de ustedes. Comenzando en el Evangelio, me acuerdo que yo iba de regreso a mi casa después de un culto, un servicio en la noche, y voy caminando en mi automóvil hacia mi casa. Para ese tiempo yo residía en Toalta Heights, y cuando voy en mi automóvil veo dos jóvenes, dos personas. Amado, yo siento en mi corazón en ese momento, yo no andaba con nadie más, yo andaba solo en mi auto, detenerme. Me detengo, le digo a estos jóvenes, ¿para dónde ustedes van? Y me dicen, vamos para el área de Naranjito, si nos quiere dar pon. Y yo le dije, móntese. Es una idea descabellada. Para aquel entonces las cosas no estaban buenas tampoco. Había muchos kayaking, estaban apareciendo gente asesinada en diferentes lugares. Y yo le digo a aquellos jóvenes, siéntese, móntese ahí. Se montan en el automóvil en la parte de atrás, uno adelante y otro atrás. Y yo empiezo a hablarle del amor de Dios. Empiezo a ministrarle del poder de Dios. Empiezo a hablarle que Dios les ama, que tiene un plan para cada uno de ellos. Y mientras caminamos, yo les sigo predicando la palabra del Señor. Los llamo al arrepentimiento. Hicieron una oración allí en el automóvil. Y cuando se está acercando el lugar donde ellos me dijeron que iban a ir, uno de ellos me dice, ¿sabes qué? En nuestro corazón y los planes de nosotros era asaltarte y quitarte el vehículo. Se bajan del automóvil y yo les digo de esta manera, ustedes no iban a poder realizarlo, ¿sabes por qué? Porque en este automóvil no solamente estaban ustedes, estaba el Dios de los cielos y de la tierra. Y ellos me dijeron, lo sé. Amado, ¿por qué te digo esto? Porque hay veces que nosotros cuando comenzamos en el Evangelio teníamos una fe básicamente ciega. No razonábamos. La razón muchas veces tenemos que ponerla a un lado, amados, para poder operar en fe. Porque ahora razonamos más, pero creemos menos. La primera vez que aparece esta palabra en el Antiguo Testamento es cuando se habla de Abraham, y en el capítulo número 15, verso 6 del libro de Génesis dice, y creyó a Abraham y le fue contado. Cuando usted estudia la palabra contado en este contexto, lo que significa es aprobado. Le fue aprobado por justicia.
Si algo hace que nosotros estemos aprobados delante de Dios, es cuando tenemos fe. Abraham creyó, después que le pidió a Dios un heredero, pues no tenía hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes contarlas. Así de numerosa será tu descendencia. Un hombre que ya a su gran edad, tenía muchos años, no tenía un heredero y le pidió al Señor un hijo. Y Dios le dijo, antes de darle el hijo, ¿qué le dijo? Primeramente, mira al cielo a ver si puedes contarlas. Pero antes de esa palabra hay algo que me llama la atención, que Dios hizo con Abraham, y fue que lo llevó, dice la Biblia, ¿a dónde? Afuera. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú estás debajo de un techo, tú lo que estás viendo es el techo. Ahí no se puede desarrollar tu fe. Pero cuando tú sales afuera, cuando tú sales de tus comodidades, cuando tú sales de tus creencias que a veces nos hemos detenido y no nos permiten operar en fe, Dios te dice: tienes que salirte afuera. Y tienes que salirte afuera no solamente, sino también vas a tener que mirar arriba. Fe vertical nació en nuestro corazón hace mucho tiempo. Le pusimos ese nombre, ¿sabes por qué? Porque nuestra fe tiene que mirar siempre hacia arriba. Tiene que mirar, vuelvo y repito, al autor y consumador de esa fe. Para desarrollar la fe que necesitas, vas a tener que salir afuera. Significa esto moverte de tu creencia, mirar hacia arriba. Fe es ligar. Cuando hablamos de ligar algo, estamos hablando de unir tu vida con el Dios que todo lo puede. Eso es fe. Si tú no te ligas a Dios, si no nos ligamos a Dios, nuestra fe va a ser una fe ambigua, va a ser una fe demasiado de pequeña. Amado, fe es la ausencia muchas veces de la razón. La razón lo piensa todo, lo reflexiona. La fe cree. La razón busca la certeza a través de la demostración y la evidencia, mientras que la fe opera con una certeza que no necesita ser probada. Lot razonó, estamos hablando de Lot, tuvo la razón. Lo que lo movió fue a mirar lo que sus ojos naturales podían ver. Eso se llama vista natural. Miró las tierras llanas y el potencial que tenían aquellas tierras. Esta decisión, la que hizo Lot, aunque aparentemente era la mejor, no resultó ser así. Debido a que la tierra que tomó Lot, había una depravación moral de las ciudades cercanas. Usted sabe el cuento, Sodoma y Gomorra. Abraham creyó y dejó que Dios escogiera por él. Abraham demostró una profunda fe. Amado, es mejor que Dios escoja por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios escoge mucho mejor que nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. La escritura bíblica más relevante, más importante con relación a esto, es cuando Dios le pide a Dios un hijo, y se llamaba Isaac. Pero luego Dios se lo pide en sacrificio después que se lo da. Amado, hay veces que Dios nos está pidiendo algo que nosotros creemos que nos pertenece, amado, y tenemos que entregárselo a Él. Tenemos que soltar a veces nuestra creencia, lo que creemos que nos pertenece. Tenemos que soltárselo a Él. A pesar del dolor de sacrificar al hijo de la promesa, Abraham demostró una fe inquebrantable y estuvo dispuesto a obedecer a Dios hasta que Dios intervino y le proveyó de aquel carnero para el sacrificio.
Vivir por la fe es mucho mejor que un simple cumplimiento de ritos y reglas impuestas por los hombres. Amado, esto es mucho más alto que cualquier doctrina de hombre. Vivir por la fe nos impulsa a crecer y a vivir cada día en obediencia a Dios. Amado, si no hay fe, no podemos crecer. Nuestro crecimiento espiritual depende de creerle a Dios. En Hebreos capítulo 11, verso 1, es una escritura que ya la hemos conocido bastante. Yo creo que algunos de ustedes se conocen esa escritura de memoria. No es solamente conocer la escritura, es aplicarla en el momento difícil. Eso es lo que nos hace grandes delante de Dios. Conocer la escritura, cualquiera que tenga una buena memoria puede conocer la escritura, recitarla, pero ¿qué cuando hemos sido retados a poner esa fe por obra? Ahora bien, versículo número 1 del capítulo 11, Hebreos. Ahora bien, la fe es la certeza. Cuando la Biblia habla de certeza, está hablando de una garantía. Amados, si algo es importante, cuando nosotros obtenemos algo, es su garantía. ¿Cuántas cosas hemos comprado? Y después cuando se han roto o le ha pasado algo y vamos a reclamar una garantía, ya no la tiene. Amado, la fe, es nuestra garantía, es nuestra garantía de lo que se espera. La convicción, dice la palabra, de lo que no se ve. La fe de la que habla aquí el escritor del libro de Hebreos, esa fe requiere convicción. Requiere convicción, amado. ¿Qué significa convicción? Ya mismo lo vamos a entender. Cuando se tiene convicción, se mantiene una declaración de aunque no lo estoy viendo, creo que va a suceder. Me gusta cuando la hermana Naida ora. Ella ora con convicción, ella ora con fe. Cada uno de nosotros debemos de orar con convicción. Tener la garantía de que lo que estamos pidiendo, si es su perfecta voluntad, se va a cumplir. Amén. Se tiene que cumplir, amado. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando se tiene convicción, se mantiene esa declaración de fe. Entonces, la fe no es ver para creer, la fe es creer para ver. Cuando habla de garantía, está hablando de que tú tienes un papel, un documento, tú tienes un título de propiedad, tienes una pertenencia. Amado, cuando habla también de certeza, está hablando literalmente pararse debajo del decreto de la propiedad para darle validez. Tienes que pararte en fe debajo de ese documento que se llama fe. Certeza también significa pararse debajo de ese título de propiedad. Y cuando la Biblia dice que la fe es aquello que debemos de esperar, significa esto, que tenemos que confiar. Tenemos que reconocer, número uno, su soberanía. Cuando hablamos de soberanía, tenemos que entender que Dios es soberano. Él hace las cosas como Él quiere. Nosotros no podemos torcerle el brazo a Dios cuando oramos, amado. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. El que espera no se puede desesperar. Tenemos que tener la seguridad, la paciencia, mientras aguardamos su tiempo y su perfecta voluntad. Esperar es tener esperanza de conseguir lo que se desea. Esperar es creer que va a suceder algo. Amado, esperar es poner nuestra confianza en el poder de Dios. Y el verso número 2 dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando habla de que alcanzaron, amados, significa esto, que gracias a ella, a esa fe, fueron aprobados los antiguos, los que nos precedieron, los que fueron antes de nosotros. Si hoy estamos aquí, amados, fue porque alguien creyó en nosotros.
Amado, ¿sabes una cosa? Dios tiene fe en ti, tiene fe en mí. Dios tiene fe en cada uno de nosotros. Dios tiene fe también en aquellos que nos están viendo a través de la red social de YouTube. Él tiene fe en ti. Cuando la Biblia dice que gracias a ellos fueron aprobados los antiguos, significa que aquellos que nos precedieron, que fueron antes que nosotros, fueron aprobados por esa fe. Hermano, ellos obtuvieron un buen testimonio. ¿Qué es tener un buen testimonio? No, un buen testimonio no es aquellas cosas del pasado que ya no estamos haciendo. Eso es parte de nuestro testimonio. Pero cuando la Biblia habla de buen testimonio es que ellos creyeron, se mantuvieron creyendo, se mantuvieron avanzando, se mantuvieron realizando aquellas cosas que Dios les había dicho que tenían que hacer. Ese es el buen testimonio de nosotros como iglesia en este tiempo. Tenemos que seguir avanzando. Eso expresó en aquellos hombres de la antigüedad obediencia. También expresó perseverancia y también expresó sacrificio. Obedecieron no por lo que sus ojos naturales podían ver, sino por lo que su fe estaba creyendo. Y perseveraron, dice la Biblia. Siguieron a la meta sin importar los obstáculos que se presentaron en el camino. Amados, si hay algo que tenemos que vencer en este tiempo, son los obstáculos que el enemigo de las almas va a levantar para que nosotros nos detengamos, para que no avancemos, para que nos detengamos y creamos que ya esto se terminó. Esto no se ha terminado. Todavía hay almas que salvar. Todavía hay matrimonios que tienen que unirse. Todavía hay vidas que tienen que ser impactadas por el poder de esa palabra. Todavía hay gente que quiere ver nuestra fe para ellos también creer en el Dios que nosotros creemos. Pero la fe muchas veces demanda sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que demanda la fe a veces? Amado, es entregar lo que creemos nosotros por la fe en Dios. A veces estamos creyendo cosas que no están en la palabra. Amado, es soltar nuestras creencias. Esas creencias que a veces nos sostienen por una fe que necesitamos. Amado, esa fe la necesitamos en este tiempo. La necesitamos para poder avanzar. Si algo nos ha movido aquí en esta mañana, cada uno de nosotros, ¿sabe qué? Es la fe. Llegamos aquí por fe, como la oración que hacía mi padre en esta mañana. Vinimos aquí porque vencimos obstáculos, nos levantamos, creímos que íbamos a llegar a su casa a escuchar una palabra. No venimos a la casa del Señor solamente a congregarnos, amados. Venimos a ser impactados por una palabra. Venimos a escuchar algo que nos moverá de lo natural a lo sobrenatural. Venimos a creer, venimos porque sabemos que tenemos que avanzar. Los antiguos no fueron los que crearon la fe. Eran hombres de fe, eran mujeres de fe, pero ellos no crearon esa fe. De hecho, ningún ser humano puede crear fe. Fue el Dios de los que los antiguos creyeron, el autor y consumador de esa fe. Amado, el mismo que los antiguos creyeron, valga la redundancia de la antigüedad, es el mismo de hoy. Dios no ha cambiado. Nosotros hemos cambiado. Pero la Biblia dice que Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Él no cambia, Él no muda. Por eso en el mismo libro de Hebreos, capítulo 12, un capítulo después, en el verso número 2 dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Esto requiere muchas veces sacrificio, amado. Pero no queremos sacrificar. Queremos una fe microondas, donde nosotros cuando metemos la tacita en el microondas con 30 segundos, un minuto lo más, depende del microondas que usted tenga, ya sacamos la tacita caliente y nos bebemos el café. O nos bebemos esa bebida caliente.
Amado, la fe no es como un microondas. La fe requiere paciencia, tiempo, prudencia, requiere disciplina. Tenemos que ser a veces disciplinados en la fe. Jesús sufrió el gozo. Dice que sufrió la cruz, pero él sabía que después de esa cruz había un gozo. Y menospreció el oprobio. Amado, cuando habla de oprobio, la burla. El autor y consumador de la fe, dice la palabra, que menospreció el oprobio, la burla. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que se iba a sentar al lado en el trono de Dios, o a la diestra del trono de Dios. Por eso él dijo: pon los ojos en mí, mantén tu enfoque, fija la mirada en mí, pon tu confianza en mí. Mira cómo yo vencí, y tú también serás más que vencedor. Mantén tu enfoque, no quites tu mirada de él. Cuando habla de autor, está hablando del iniciador, el que inició todo esto. Se llama Jesús. El que te llamó se llama Jesús. El que te perdonó se llama Jesús. El que te libertó se llama Jesús. El que está a la diestra del Padre intercediendo por ti se llama Jesús. Él no cambia. Y la Biblia dice que Él es el consumador de la fe. Cuando habla de consumar algo, habla de completar, habla de perfeccionar. Es aquel que va aumentando nuestra fe conforme a nuestra obediencia. Para que nuestra fe siga creciendo, tenemos que obedecer lo que su palabra dice. Y el verso número 3 de ese capítulo 11 dice: por la fe entendemos que el universo fue formado y constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amado, lo que se ve ahora fue hecho de lo que no se veía. En tu vida y en la mía, muchas de las cosas que estamos viendo ahora no se veían, pero ahora son reales. Ahora no solamente la podemos observar, Poderoso es Dios. Ahora podemos entender que el poder de Dios nos trajo hasta aquí, que el poder de Dios nos trajo hasta este lugar. Amado, todo lo que nosotros tenemos después de haber conocido al Señor, entiendo, o darte a entender, no lo veíamos, inclusive ni la salvación tú mismo la podías ver. ¿Sabes por qué? Porque todavía no se había manifestado el dador de la vida en nuestras vidas, el autor y el consumador de la fe. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. El universo fue formado. Todo lo que Dios formó requirió primero de una palabra declarada, escuche esto, y de una fe ejecutada. Tiene que haber una palabra declarada, pero también tiene que haber una fe ejecutada. Eso me habla y te habla a ti de acción. Y cuando la Biblia dice que fue constituido el universo, amado, esto lo que significa es que fue arreglado, fue puesto en orden, fue ajustado, fue preparado, fue restaurado. Todas estas palabras se pueden parecer a lo que Dios hizo con nosotros. Amado, Dios nos arregló, nos puso en orden, nos ajustó, nos preparó, y ahora, después de esta restauración, ahora tenemos el poder de decirle a otros que nosotros hemos nacido de nuevo y que somos hombres y mujeres de fe. Todo lo creado, la vista natural no lo veía. Todo lo creado, la vista natural no lo veía, porque no existía para el ojo natural. Mientras el ser humano miraba el polvo de la tierra, él veía al hombre y a su creación. Amado, esto es poderoso. Los seres creados, aquella gente que estaban allí, o aquellos seres que existían allí. Usted me dirá: pastor, allí no había nadie. Pero hay veces que nosotros estamos mirando al hombre conforme a nuestros ojos naturales. Nosotros a veces miramos al hombre y vemos a el hombre como un pecador. Vemos a una mujer como una mujer sin fe y sin esperanza.
Pero él veía al hombre restaurado. Él te vio a ti restaurado, me vio a mí restaurado, nos vio a todos restaurados. Vio a la mujer de propósito. Él veía el potencial que había en cada uno de nosotros. Por eso nos llamó. Por eso nos perdonó. Y por eso estamos aquí. Por la fe, Abraham, o Abel, perdón, ofreció a Dios un sacrificio más aceptable. Estoy leyendo el versículo número 4 del capítulo 11. Cuando habla que Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable, está hablando de un sacrificio que fue más excelente que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser un hombre justo, pues Dios aceptó su ofrenda, la de Abel. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Estoy leyendo el texto bíblico. El sacrificio de Abel, la adoración de fe que Dios estaba buscando, fue la que este hombre ofreció, pues sacrificó, dice la palabra, los primogénitos de sus ovejas. Cuando hay fe, tú sacrificas lo mejor de ti. Para el Señor, bendito Dios. Abel sacrificó, dice la palabra, su primogénito, las ovejas de su primogénito. Abel sacrificó lo primero, lo mejor. ¿Sabes por qué él sacrificó esto? Porque para Abel Dios fue su prioridad. Y aunque Abel murió, dice el texto, hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe miles de años atrás. Y nosotros en este lugar estamos hablando del sacrificio que hizo este hombre llamado Abel. Eso es fe, amado. El sacrificio de Abel fue aceptable porque fue ofrecido en fe y obediencia. En cambio, Caín se limitó a realizar un ritual mecánico. Que nuestra fe no sea un ritual mecánico, que nuestras oraciones, amados, no sean un ritual mecánico. Él ofreció este ritual mecánico de una manera desobediente. No dio evidencia de una fe auténtica. Estamos hablando de Caín. El testimonio de su adoración a través del sacrificio que Abel ofreció habla todavía. Hoy lo usamos como ejemplo de fe. Con este acto Abel dejó un legado de fe. Amados, si queremos dejar nosotros un legado de fe a nuestros hijos, tiene que ser el legado de la fe. El sacrificio de Caín fue presentado a Dios según su propia disposición y no como Dios lo había ordenado. Caín pensó, como algunos todavía piensan o creen, que el perdón por sus pecados, y esto le estoy hablando a gente que yo sé que nos van a escuchar a través de los medios, se podría obtener por sus propios esfuerzos. Pensó que podía ganar su salvación por sus buenas obras. Amados, tus buenas obras son el resultado de la salvación, pero la salvación no la puedes comprar con ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto, verso número 5, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Gloria a Dios. Cuando podemos entender este texto y lo que Dios está hablando a través de esta escritura, lo que significa es que no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. De hecho, cuando estudiamos la palabra Enoc, este nombre lo que significa es dedicado, consagrado, destinado. Enoc tenía destino como tú y yo tenemos destino. Dios no nos llamó para que fuéramos gente común y corriente. Nos llamó con planes y propósitos. Tenemos destino de parte de Dios. Y la Biblia dice que Enoc también agradó a Dios. ¿Sabe por qué le agradó a Dios? Porque le tomó la palabra a Dios y vivió de acuerdo a esa palabra. Si Enoc agradó a Dios fue porque vivió una vida de fe.
11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Esto lo hemos escuchado miles de veces, pero no le hemos puesto la atención que requiere esta palabra. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Necesitamos creer que Dios existe, que es real en nuestra vida. Jamás usted me dirá, desde que yo conocí a Dios yo sé que Él es real. Pero a veces actuamos como si Dios no existiera en nuestras vidas. Tomamos decisiones a veces a la ligera, sin contar con Dios. Si hay alguien que yo tengo que seguir y verdaderamente imitar en su fe, es a esta señora que está aquí, que es mi amada esposa. Amado, esta mujer hasta para buscar un estacionamiento, cuando vamos a comprar algo, me dice, tenemos que orar. Cuando vamos a realizar algo, ¿oraste por eso? Amado, tenemos que creerle a Dios. Y a veces creemos y actuamos como si Dios no existiera. Tomamos las decisiones y después le pedimos a Dios que bendiga nuestras decisiones. Santo. Amado, no podemos actuar así. Y decimos que son pruebas. Y después decimos, como dice mi padre aquí, que son pruebas que Dios nos envía. Pruebas que me buscaste. Revoluce que nos buscamos por no tomar Poderoso decisiones. Dios. Es imposible agradar a Dios. Amado, cuando algo es imposible, es que Dios nos está diciendo, tienes que tenerla. Tienes que tenerla, no solamente tienes que ejecutarla y accionarla para agradar al autor de la misma. Amado, no es tener solamente fe, es accionar en la fe. O nada en acción. Agradar es complacer a Dios, es contentarlo, es atraerlo. Cuando nosotros tenemos fe, Dios lo atraemos a nosotros, porque Él está regocijado con nosotros. Cuando usted canta una alabanza, cuando usted toca un instrumento, usted está atrayendo a Dios. Su oído está pendiente a lo que tú estás cantando, a lo que tú estás trabajando con tus instrumentos. Lo estás atrayendo a ti. Porque tú sabes que lo que tú estás realizando es para que la gente pueda entender al Dios que les ama. La fe no es una opción, es un requisito para alcanzar lo que parece inalcanzable. Vuelvo y te repito, porque esto es un principio que debemos nosotros de tener en nuestra vida. La fe no es una opción. Es un requisito para alcanzar lo que parece inalcanzable. Los requisitos usted no los toma o los deja, no. Cuando usted va a solicitar algo, nos pasó cuando estábamos solicitando los permisos aquí, los papeles que nos pidieron. El hermano Alfredo sabe de lo que estoy hablando. Y después llegábamos con eso, no, todavía te falta esto. Llegaste allí y no, todavía, ¿tienes los extintores puestos? Yo no sabía eso. Tienes que ponerlo, aunque Alfredo ya me había advertido, porque él tiene la experiencia ya. Amados, son requisitos para nosotros verdaderamente podernos venir a llegar hasta este lugar. Había unos requisitos que había que cumplir. Amados, la fe es el requisito mayor para poder alcanzar aquellas cosas que parecen inalcanzables. ¿Sabe las cosas que parecen inalcanzables cuáles son? La que tú y yo por nuestra sabiduría no podemos alcanzar. La que tú y yo con nuestras capacidades cognitivas no podemos alcanzar. Para esas cosas inalcanzables, tú y yo tenemos que tener fe. La fe no es una creencia pasiva, sino un principio que impulsa a la acción. Todo creyente nacido de nuevo fue depositado en él un grado de fe. En cada uno de nosotros hay un grado de fe. Hay que accionar.
Si en nosotros fue depositado un grado de fe, ¿por qué a veces dudamos y no creemos? Fíjate que yo no te dije, ¿por qué tú a veces dudas y no crees? Yo te dije, dudamos. El predicador se metió dentro de este revolú. Poderoso Dios. ¿Por qué a veces dudamos y no creemos? Porque hemos descuidado nuestra vida en Dios. Y ese grado de fe que fue depositado en nosotros ya no es ni como una semilla de mostaza. Jesús comparó la fe con el grano de mostaza porque a pesar de su tamaño diminuto, tiene el gran potencial de crecimiento y puedes llegar a ser un árbol muy grande. De la misma manera en que la fe, aunque puede comenzar en nosotros pequeña, se puede desarrollar hasta alcanzar un gran impacto en la vida de aquellos que creen y la ponen por obra. ¿Cómo comenzar a crecer en nuestra fe? Aquí hay 2 puntos y con eso espero en 10 minutos terminar. 10 minutos pentecostales, ¿verdad? ¿Me da permiso? Manolo dice sí, pero no te quedes pegado. ¿Cómo puede comenzar a crecer nuestra fe? Número 1. Romanos 10:17 nos da una palabra que verdaderamente impacta a cómo crecer en la fe. La Biblia dice, pero la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Un niño antes de caminar, ¿qué hace? Escucha. Antes de hablar, ¿qué hace? Escucha. Antes de realizar muchas de las cosas para las cuales fue creado, ¿qué hace? Escucha. Oye. Está hablando de un niño. Entonces es imperativo, es necesario que para desarrollar la fe, escucha la palabra de Dios. Alguien dijo por aquí, es una realidad. Empieza a escuchar desde el vientre de la madre. Amén. Amado, si un ser que todavía no ha venido a manifestación escucha, ¿cómo nosotros vamos a cerrar el oído a la palabra de Dios? Porque la misma palabra es fe en acción. Por eso es que la Biblia dice, punto número 2, que no dejemos de congregarnos como algunos lo hacen por costumbre, sino que nos animemos unos a otros, sobre todo ahora que el día del Señor se acerca. A aquellos que me están escuchando a través de estos medios, amado, tienes que congregarte. Esto no es suficiente, escuchar un mensaje a través de un medio. Eso es una bendición también, lo entendemos. Hay mucha gente que no se pueden congregar por diferentes circunstancias. Pero estar presente en el momento en que una palabra se está desatando por la boca de alguien que trae una palabra de parte de Dios, es algo especial, es algo sobrenatural. Es algo que Dios hace para que tú puedas entender que esa palabra que estás escuchando no va a tornar atrás vacía, sino que hará una voluntad o la voluntad para la cual esa palabra es enviada. Esa palabra en esta mañana es enviada para que tu fe crezca. Hagamos la costumbre de congregarnos. En el Salmo 133 la Biblia dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dejar de congregarnos es renunciar al ánimo y a la ayuda de otros creyentes. Nos reunimos para fortalecernos en la fe. No venimos a un lugar para perder el tiempo, para pasar el tiempo. Al contrario, venimos para fortalecernos en nuestra fe. Yo oro por ti, tú oras por mí, oramos los unos por los otros. Al acercarse el día de su regreso, dice la palabra, enfrentaremos luchas espirituales, escuche esto, e incluso tiempos de persecución. Se aumentarán las fuerzas anticristianas. Las dificultades nunca deben de ser nuestra excusa para no congregarnos. ¿Sabes por qué? Porque su promesa es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que la fe viene por el oír.
Cuando predicamos y vivimos el mensaje de Jesucristo, nos convertimos en portadores de esa fe. Pero cuando dejas de escuchar la palabra, tus dudas toman fuerza. Entonces te conviertes en un creyente, ¿sabe cómo? De doble ánimo. El que habló el apóstol Santiago, creyente de doble ánimo. Santiago en 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es una persona inconstante? Inconstante es que es indeciso, carece de estabilidad en sus pensamientos. Hoy sí, mañana no. Carece de estabilidad en sus pensamientos, en sus emociones y en sus acciones. Pero cuando escuchas la palabra y la pones por obra, tus dudas pierden la voz. Escuche esto, te lo voy a decir de nuevo. Si esto es lo único, o algo de lo que te llevaste en esta mañana, es más que suficiente. Cuando escuchas la palabra y la pones por obra, tus dudas pierden la voz. Se tienen que apagar tus dudas. Van a perder la voz. Amados, ¿sabes por qué? Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes por qué, amado? Porque de fe se trata. Se puede poner de pie. Esto se trata de fe. Amado, el evangelio sin fe es una religión más. El evangelio que ha sido impartido en nuestra vida, si carece de fe, se convierte en una religión sin vida. Muerta. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, para todos aquellos que creen. Amados, para yo creer al evangelio, tiene que haberse desarrollado en mí y en ti, primeramente, un grado de fe. Ese grado de fe tenemos que ponerlo por obra. Si queremos crecer, tenemos que accionar en la fe. Necesitamos accionar en esa fe que ha sido impartida a cada uno de nosotros. Todos tenemos un grado de fe. Yo no puedo comparar tu fe con mi fe, pero sí puedo decirte que ese grado de fe, que habita en mí también, yo tengo que ponerlo por obra. Tengo que accionarlo. Acción. Tengo que caminar conforme a lo que Dios dice en su palabra. Tengo que creerle a Dios. Tengo que entender que el creer a Dios me va a llevar a los lugares que con mi gracia, mi favor y mi inteligencia y capacidad y sabiduría nunca voy a llegar. Voy a llegar a los lugares que Dios destinó para mí, y tú también vas a llegar a los lugares que Dios destinó para ti. Aquellos que nos han escuchado en esta mañana a través de este medio llamado YouTube, les invito a que si no tienes un lugar donde congregarte, lo hagas con nosotros. Aquí hay un grupo de gente que ama a Dios. Aquí hay un grupo de hermanos que aman a Dios, y ellos saben que están desarrollándose en la fe para ser los hombres y las mujeres que Dios dice que somos y que Él impartió en cada uno de nosotros. Amado que me escucha, nosotros estamos localizados en la calle 51, en el bloque GD número 13 de la urbanización Santa Juanita. Nuestro templo, nuestra iglesia está localizada frente a la avenida Laurel, aquí en la ciudad de Santa Juanita. Estamos frente a frente a esa avenida. Si no tienes un lugar donde congregarte, nos puedes llamar al 321-443-5389. Vuelvo y repito, número de teléfono de celular, es mi celular, 321-443-5389. Llégate por aquí, que cada uno de los que están aquí, amado, te harán mucho bien. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde
y que la paz de Dios sea contigo y sea también con cada uno de los tuyos.